Imagina que estás recostado en tu cama. Afuera está nevando. Bien entrada la noche, descansas muy plácidamente, cuando de pronto te despiertas abrumado por una sensación de presencias extrañas que invaden tu espacio. No sabes explicar el origen de este sentimiento porque no hay nadie más que tú, aparentemente. Tu respiración se acelera al igual que tu corazón. Te quitas la manta de invierno y de repente sientes un silbido agudo y desgarrador que te transporta directamente hacia un espacio tremendamente iluminado e impasible. Tu cuerpo yace inmovilizado para su máxima seguridad y con la vista borrosa y cansada alcanzas a vislumbrar un grupo de 5 bultos grisáceos que se acercan lentamente. Aprietas la mirada intentando aclarar la imagen cuando uno de ellos se acerca tanto a tu cara que al darte cuenta, una parte de tu mente se rompe por completo. Esta es, a grandes rasgos, una realidad que a muchas personas les ha tocado y les tocará vivir sin siquiera haberlo pedido conscientemente. Estas enigmáticas criaturas de aspecto primigenio y fetal penetran en una propiedad privada sin aviso. Impactan la mente de la víctima para desactivarla y la secuestran para realizarle quién sabe qué operaciones. Se habla de recolección de material orgánico, de hibridación y de implantación de nanotecnología por motivos de los que solo podemos especular. Es aquí donde entra en juego el trabajo del singular doctor Roger Crevin-Lehr, cirujano podólogo estadounidense que dedicó sus últimos 20 años a extraer quirúrgicamente los objetos desconocidos que aparecían en el cuerpo de sus pacientes, directamente después de insólitas experiencias paranormales con visitantes exóticos. Desde su consultorio privado en California, Lehr logró reunir bastante documentación audiovisual de las intervenciones médicas, fotografías de anomalías cutáneas en los abducidos, enumeró distintas categorías de implantes y los analizó con varios expertos utilizando metodología científica. Además, dio múltiples conferencias, apareció en varios medios de comunicación y escribió el libro Los alienígenas y el bisturí para difundir las pruebas que llegaron a su poder. El primer incidente que nos compete es el famoso caso de Timothy Lloyd Cullen, quien en 1977 tuvo un terrorífico encuentro con un misterioso aparato de grandes dimensiones y luz refulgente, mientras conducía con su esposa por una desolada carretera camino a casa. Tuvieron que pasar 20 largos años hasta que la pareja reuniera la valentía suficiente para contar su vivencia y someterse por fin a una operación con el Dr. Lehr. El minúsculo objeto metálico extirpado de la muñeca izquierda fue analizado por la bióloga Irene Rebenko de Alicium Research, una empresa de Oxford dedicada a fabricar potentes instrumentos de laboratorio como son los microscopios de fuerza atómica, quien afirmó en un documental del 2011 que nunca había visto algo como aquello en tejidos humanos, sobre todo al analizar la misteriosa envoltura gelatinosa y resistente que cubría el corazón metálico. Este tejido viscoso y sumamente firme, muy difícil de cortar, también se encontró en las muestras extraídas de otros sujetos y se determinó que podría estar contribuyendo a que el organismo humano no manifieste síntoma alguno hacia este elemento metálico marciano, ni siquiera un ápice de inflamación, por lo que el individuo implantado podría llevarlo toda la vida y sin que el cuerpo intente expulsarlo, a no ser que una situación específica detone la inquietud y se decida explorar la zona. El mundialmente famoso Dr. Arno Roscher, del Colegio Internacional de Cirujanos, examinó otro caso intrigante y concluyó que esta ausencia absoluta de reacción e inflamación indica que la estructura extraída es de naturaleza desconocida, y aclaró que la omnipresente mucosidad densificada que recubre está formada
de vasos sanguíneos, grasa, tejido nervioso principal y cerebral y tejido conectivo, elementos puramente orgánicos y compatibles. Esta condición podría explicar el terrible dolor que sienten los pacientes cuando es arrancado de su sitio a pesar de haber aplicado suficiente anestesia, ya que probablemente la masa amorfa se conecta intensamente con el sistema nervioso del afectado, formando a ser parte de sí mismo, inclusive trabajando como una interfaz entre el metal y el cuerpo. El Dr. Russell Bernard Clark, químico orgánico físico de la Universidad de California, que participó en el análisis de un supuesto fragmento de la nave estrellada de Roswell, encontró evidencia de materiales de origen extraterrestre en otras muestras estudiadas, señalando la sorprendente dureza del núcleo ferroso del implante en una escala de valor denominada Vickers 821, muy duro, tan duro como el cuarzo o acero para herramientas, y en uno de los especímenes se detectó una compleja combinación de 11 elementos de la tabla periódica, una característica peculiar que la incluye en la atractiva categoría de los meteoritos, siendo quizá el fragmento de un cuerpo meteorítico mayor. Se podría llegar a pensar que, por ser piezas anómalas colocadas por inteligencias de origen extraterreno, deberían tal vez contener componentes extravagantes, totalmente desconocidos y dignos de una película de ciencia ficción. Pero ¿acaso para construir nanotecnología directamente compatible con el ser humano, lo lógico sería utilizar ingredientes autóctonos que no perturben su atención? De hecho, si el objetivo de estas entidades es pasar desapercibidas, lo ideal es que sus aparatos sean lo más sutiles e indetectables posible. Profundamente introspectivo se manifiesta el caso de Paul, una víctima de abducción con múltiples encuentros del segundo tipo y fenómenos de tiempo perdido, quien expresó con grave incertidumbre su deseo de no querer tener esa cosa dentro de sí mismo, cuando ni siquiera había dado un permiso explícito para implantarla. Paul reflexiona que, si él no es ninguna persona especial, ¿por qué le buscarían y le etiquetarían? Hizo uso de esta palabra insensible porque así es como él se sentía. Tenía la sensación de haber sido utilizado a manera de ganado, como un animal al que se le puede sustraer de su hábitat sin apelación. Y expresó su consternación al decir que no tenía idea de cómo este objeto alienígena habría estado influyendo en su vida, en sus pensamientos y en su salud. Las declaraciones del geólogo Dr. Robert Smith de la Universidad de Texas revelaron que el objeto que Paul llevaba en su muñeca no coincidía con ninguna de las 65,000 sustancias registradas en su archivo, un gran detalle que sembró mayores interrogantes. Demasiado poco se ha hablado del implante que se movía solo, una categoría de implante que el Dr. Leir apodó como implante biológico, y se encontró en varios pacientes, entre ellos el caso de Robin. Con el rostro censurado y un miedo pavoroso a las críticas y a la vergüenza, esta mujer cuenta que, durante la noche, en casa de su novio, fue despertada bruscamente por una luz brillante que llenaba la habitación. Se trataba de una esfera que suave y tétricamente descendía en su patio trasero. Al doctor le pareció totalmente ridículo el movimiento efectuado por aquel objeto que se escurría por debajo de la piel, como si fuera una pequeña criatura viviente, o peor aún, como si se tratara de un chip dirigido por alguien a distancia. El cirujano estuvo un largo rato peleando con aquello hasta que logró acorralarlo fuertemente con los dedos y extraerlo. En aquel instante se desactivó. Como se ha mostrado en cada cirugía, los implantes parecen perder ciertas propiedades magnéticas y estructurales cuando son separados del contacto con el huésped. Es por ello que el Dr. Leir inmediatamente los ubica en un recipiente con un poco del suero y la sangre del sujeto al que perteneció. Esto hacía que las piezas recobrasen su configuración original,
mas no sucedía cuando se utilizaba la sangre de otra persona. Así que no es de extrañar suponer que los visitantes nocturnos imponían un tipo de tecnología que era realizada exclusivamente para un sujeto en concreto. Entonces, posiblemente seleccionarían a la víctima y generarían dispositivos en base a los datos que puedan recoger de la misma. ¿Pero qué datos exactamente? ¿Podemos imaginar siquiera a estos míticos seres planeando una emboscada? ¿Con qué propósito y en qué se basan para elegir a su futura víctima? ¿Continuarán operando la misma tecnología o han encontrado formas cada vez más sutiles de pasar desapercibidos? Las intervenciones del Dr. Lair generalmente iban acompañadas de hipnosis regresiva que intentaba recuperar los recuerdos olvidados en lo más recóndito de la mente y enriquecer así los registros del paciente. Algunos de ellos conseguían evocar las memorias pictóricas de naves, aparatos de mando, signos de idioma y símbolos, sin olvidar la apariencia clásica y sombría de los captores. Si nos buscan es porque tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su intención? ¿Crear híbridos para poder vivir en las condiciones de nuestro planeta? ¿Acaso poder experimentar la complejidad en la que nosotros experimentamos la vida, con sus colores, sus grises, sus luces y sus sombras? Es muy común que las personas abducidas despierten una atracción curiosa y potente hacia los campos espirituales y religiosos tras el encuentro, como si se activase una necesidad profunda e imperante de encontrar respuestas, intuyendo casi con íntegra seguridad que tanto la comunidad académica como la familiar no serán capaces de comprender lo vivido. Como dato curioso, el viernes 5 de noviembre del 2010, el programa de radio Coast to Coast prestó su espacio a Roger Lair y al enormemente premiado y reconocido Dr. Robert Kunz, físico nuclear experimental sumamente interesado en la energía libre, la antigravedad y la energía oscura. Este hombre afirmó en su momento que estas piezas metálicas extrañas son en realidad dispositivos extraterrestres de escucha remota. Basándose en las proporciones isotópicas, Robert Kunz estimó que uno de estos dispositivos provenían de una parte concreta de la galaxia aproximadamente 90 millones de años luz más evolucionada que nuestro sistema solar. Para beneficiar esta temática del misterio, en el próximo video vamos a profundizar en los últimos descubrimientos en torno a los implantes de las momias tridáctilas de Nazca, ya que han dado mucho de qué hablar porque al parecer se han detectado señales de emisión de energía, luego de 1000 años ocultas al mundo, por lo que también desarrollaremos las hipótesis correspondientes. No olvides que el propósito de El Legado Sumergido es brindarte un espacio con información bien documentada para que puedas saber en vez de solo creer.